Bueno, aquí empezamos el PIA de la materia de mediación escolar, que se va a basar de un podcast o algo así. Yo en lo personal lo voy a hacer en solitario y pues el tema que vamos a abordar se trata sobre el fútbol mexicano. Bueno, el fútbol mexicano es el fútbol de primera división de nuestro país, más conocida como la Liga MX, teniendo está conformada de 18 equipos. Tenemos como primera la Liga Mexicana, que es la Liga MX. Como segunda la Liga de Expansión MX. Como tercera tenemos... Y como tercera, para jóvenes canteranos que buscan oportunidades, tenemos la Liga TDP o también Liga Premier del Norte. Bueno, empezaremos a hablar sobre el fútbol mexicano y los equipos más campeones en la actualidad. Bueno, el fútbol mexicano tenemos como 4 grandes: al Fútbol Club América, a las Chivas del Guadalajara y al Cruz Azul y Pumas. Bueno, estos equipos son los más populares del país, ya que tuvieron una década o unos tiempos donde fueron muy importantes y así fueron llamados los 4 grandes, ya que entre estos tienen muchos choques, muchos clásicos, muchos partidos determinantes. Y bueno, hablaremos también sobre la selección mexicana, bueno, todo lo que esté relacionado con el fútbol mexicano. Bueno, empezaremos a hablar sobre el Club América, que en la actualidad es el club más campeón de México al tener 16 títulos de liga. Actualmente están jugando una final más para conseguir el 17º título de liga de su historia, jugándolo contra el Fútbol Club Toluca y siendo el único tricampeón en torneos cortos de la historia del fútbol mexicano. También tenemos como segundo equipo con más títulos a las Chivas Rayadas del Guadalajara con 12 títulos de liga, siendo tetracampeón en torneos largos en la década de los 50, siendo el único equipo en obtener esto. También, después de esto tenemos al Fútbol Club Toluca, que es el club con el que ahorita el Fútbol Club América está jugando una final de liga, teniendo 11 títulos de liga. Después tenemos a la máquina del Cruz Azul, teniendo 9 títulos de liga. Que, por cierto, el Cruz Azul es un equipo muy importante en el fútbol mexicano y siendo muy criticado, muy importante, pero muy criticado por sus recientes finales donde no le ha ido muy bien y las ha perdido. Bueno, la problemática que vamos a hablar aquí es sobre cómo el descenso afectó no solo al fútbol mexicano, sino a todo el fútbol, desde las fuerzas básicas hasta lo que abarca el fútbol mexicano, que es lo que estamos arriba. Bueno, el descenso se quitó en el año 2000, entre 2019 y 2020, ya que lo quitaron los dueños de la Federación Mexicana de Fútbol porque no le veían un provecho, ya que siempre descendían y ascendían los mismos clubes. Esto llevó a tener muchas críticas y a perder un poco, ¿cómo lo diría? Perder un poco de motivos para los clubes de la Liga de Expansión ascender, porque ahora si ascienden solo se les paga una suma monetaria y ya no se les asciende al fútbol, que es lo que ellos buscan. Ahora el último lugar de la liga los últimos 2 lugares de liga tienen que estar pagando una fuerte multa de, si no me equivoco, más de 3 millones de dólares, aproximadamente 70 millones de pesos mexicanos. Eso es lo que les pasa por terminar últimos de la tabla. Ahora hablaremos en lo personal de mis torneos de fútbol que más me han interesado, bueno, que
haya visto. Bueno, que donde empiezo a recordar es el Clausura 2015, donde llega la peculiar llegada de Ronaldinho Gaucho al fútbol mexicano y dando la sorpresa del Querétaro, donde llegó a la final. Los cuartos de final, tuvimos unos cuartos muy interesantes, ya que el Pachuca y el América se enfrentaron en una fase de cuartos de final donde terminó con un increíble resultado de 3-4 en la vuelta, clasificando al Fútbol Club Pachuca, donde terminó eliminado por los Gallos Blancos del Querétaro, de Víctor Manuel Bucetich. Y al campeón Santos Laguna le tocó en los cuartos de final a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde en la ida quedaron 0-0 y en la vuelta terminó avanzando el Club Lagunero 1-0, y por ser el líder de la tabla fue el que mejor le fue. Después en semifinales tuvimos el choque de Pachuca contra Gallos Blancos del Querétaro, donde terminaba avanzando el Club Gallinero, clasificándose a su primer final de la historia contra el Santos Laguna. Ahí tuvimos una final muy pero muy dispareja en la ida, donde el Santos Laguna terminó ganando 5-0 con 5 goles del Chuletito Orozco. Nunca se había visto en una final de liga alguien metiendo 5 goles al menos. Y en la vuelta el Querétaro terminó ganando 3-0, dando a Santos Laguna como campeón del fútbol mexicano por ventaja de 2 goles. Después hablaremos sobre el Apertura 2015, donde fue un torneo a mi gusto muy interesante, muy bueno, con sorpresas. En los cuartos de final se enfrentaron, en fase regular terminó de superlíder los Pumas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, llegando de hecho a la final. En los cuartos se enfrentaron Tigres contra Jaguares de Chiapas, donde la ida terminó, si no me equivoco, 4-1 a favor de los felinos, y la vuelta terminó 2-1 a favor de los felinos, si no me equivoco. También tuvimos un choque en otro enfrentamiento tuvimos al Club América contra el Fútbol Club León, donde el América los terminó echando con una goleada de 4-1. En otro duelo tenemos la ida de el Fútbol Club Toluca contra los Camoteros del Puebla, donde la ida en el Estadio Cuauhtémoc se terminó empatando 2-2 y por gol de visitante avanza Toluca en la vuelta. Los Pumas avanzando ante unos sorpresivos Tiburones Rojos de Veracruz, que dieron la sorpresa en el torneo al instalarse muy fácilmente a los cuartos de final, terminando eliminados por el superlíder. Después en los duelos de semifinales tenemos a Tigres contra Toluca, siendo un duelo muy disparejo, al pensar que Tigres entraba como sexto de la tabla y Toluca entraba como segundo. En la ida entre ambos clubes en el estadio universitario terminaron 0-0 con un partido muy aburrido y con el Club Tigres fallando un penal. En la vuelta termina avanzando el Club Tigres con goles de Damián Álvarez y Javier Aquino, dando el batacazo final y avanzando a la final. En la otra semifinal tenemos al Club América contra los Pumas en una semifinal muy entretenida, muy llamativa al haber tantos goles en la ida. Los Pumas dan la sorpresa al ganar en el Estadio Azteca, la Casa de la América, 0-3, con goles de Matías Brito, Lalo Herrera y Ismael Sosa. Después de la vuelta, el Club América empieza ganando 2-0 al inicio del partido. El Club Pumas mete el gol, empieza ganando Pumas América 0-3, metiendo gol hasta el último minuto del América. Los Pumas terminando avanzando a la final por marcador global de 4-3. Y en la final, siendo una de las más llamativas y más, ¿cómo le diría?, más importantes del fútbol mexicano, al ser en la final de ida termina ganando el conjunto felino con un marcador de 3-0, siendo muy irregular el club de la Universidad Autónoma de México, y pensando a todos y dando a todos como acabado Pumas, ya que se veía muy difícil remontar en la vuelta. Pero en la vuelta, en minuto 45 del primer tiempo, metió el Pumas echándose el equipo al hombro Lalo Herrera y Matías Britos,
donde después estos dos volverían a vacunar a la Autónoma de Nuevo León, metiendo a los Pumas a la final de nuevo. Después de esto, Tigres mete el 3-1 en los tiempos extras y Pumas da el batacazo final. Bueno, no el batacazo, sino manda penales a Tigres al minuto 118. Con un golazo de cabeza en la penúltima jugada se había ya acabado el partido. Por cierto, en este torneo quedó campeón de goleo, si no me equivoco, Emanuel Tito Villa con los Gallos Blancos del Querétaro. Y así dando como campeón a Tigres en penales por 4-2, siendo Nahuel Guzmán la figura al atajar un penal muy difícil esquinado. Después sigue el torneo Clausura 2016, donde en las instancias finales se encuentra el clásico Tigres contra Rayados y Chivas contra América también, dos clásicos en cuartos de final, donde terminan avanzando las Águilas del América y los Rayados del Monterrey. Después en la otra llave tenemos teniendo en otra llave el Fútbol Club Pachuca avanzando fácilmente, y en la semifinal tenemos a los Rayados del Monterrey contra el América, en un partidazo donde el global terminó 4-3 a favor de los Rayados, avanzando a la final, y el Fútbol Club Pachuca instalándose en la final en un torneazo que se aventó en todo el torneo regular, dando por ganados a los Tuzos del Pachuca con un gol en el último minuto, liquidando a los Rayados en su estadio y con su gente. Y así fue donde el Pachuca quedó campeón en el estadio BBVA Bancomer. Después sigue el torneo Apertura 2016, donde la final se terminó jugando una final navideña muy inesperada, ya que el Club América tenía que viajar al Mundial de Clubes entre esos instantes. Pues la final terminó la ida 1-1 a favor de Tigres con gol de Edson Álvarez y gol de André Pierre Guignac. Y en la vuelta, Edson Álvarez, siendo un canterano de la América apenas recién salido, jugando con el primer equipo su primer torneo, terminó metiendo gol también en la vuelta en los tiempos extras. Y cuando todo se había acabado, llega Jesús Dueñas al minuto 118 para meter el gol que manda penales, dando a Tigres campeón por una sorprendente actuación de Nahuel Guzmán en los penales al atajar los 3 penales y dando por ganado a Tigres 3-0. Después sigue el torneo Clausura 2017, donde los Tigres se vuelven a instalar en la final, eliminando a los Cholos de Tijuana, siendo estos el superlíder, eliminándolos con un global de 4-0. El conjunto rojiblanco, la Chorra de Guadalajara, terminan llegando a la final con un marcador global de 4-3. En la ida empatando en el Volcán Universitario 2-2. Y en la vuelta ganando 2-1 en un partido muy polémico para algunos, donde se proclaman campeones después de muchos años. Seguimos con la Apertura 2023. Al final de todo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León dan la sorpresa proclamándose campeones en la casa de Rayados, que en la personal para mí fue el mejor Rayados de la historia, con un torneo donde solo perdieron en una ocasión, que fue contra el Puebla, y donde golearon a todos. Y fue muy sorpresivo para muchos, ya que se vio una planadora que no paraba de aplastar a sus rivales y avanzando a la final muy fácilmente. Y pues el marcador global terminó 3-2 a favor de los felinos, coronándose en el estadio BBVA Bancomer. Y seguimos con el Clausura 2018, donde el Santos Laguna se termina proclamando campeón ante los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Nemesio 10, donde en la ida terminaron 2-1 a favor de los laguneros y en la vuelta 2-1 también a favor de los laguneros, si no me equivoco. No, 1-1, si no me equivoco. Y seguimos con la Apertura 2018, donde las Águilas del América se proclamaron campeonas después de un buen tiempo sin hacerlo, en el Estadio Azteca contra la Máquina del Cruz Azul, compartiendo estadios ambos en ese tiempo, donde el marcador global terminó 2-0 a favor de las Águilas. Seguimos con el Clausura 2019, donde los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se vuelven a proclamar campeones en un torneo
donde le ganan al favorito, un apabullante y aplastante León, que teniendo el récord de más puntos en un torneo y también teniendo el récord de más victorias seguidas en un torneo con 3 victorias seguidas. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se llevaron la ventaja en el estadio universitario con un 1-0, implementando toda su defensa en la vuelta, ya que defendieron todo el partido para evitar los ataques del Club León y con una gran actuación de Nahuel Guzmán. Después tenemos el torneo Clausura 2020, que al final fue cancelado porque llegó la pandemia. Tenemos el torneo Apertura 2019, me disculpa. Bueno, en este torneo llegaron a la final las Águilas del América contra los Rayados del Monterrey, dando como campeones a los regios, terminando consagrándose campeones en el Estadio Azteca en una serie de penaltis donde ganó el Fútbol Club América el partido, pero con la victoria de Rayados de 2-1 en la ida se fue a penales esto, dando campeones a los Rayados. Después sigue el torneo Clausura 2020, que se empezó pero fue cancelado por temas de COVID-19, la pandemia. Y después seguimos con el Apertura 2020, donde se consagra León ante Pumas con un 2-0, matándolos en el Nou Camp. Después seguimos con el Clausura 2021, donde la máquina del Cruz Azul se vuelve a consagrar campeón después de unos 23 años sin hacerlo, contra los Santos Laguna. Que el partido terminó 1-1 y la ida la había ganado Cruz Azul 1-0. Y seguimos con el torneo Apertura 2021, con los rojinegros del Atlas quedando campeón y terminando con una sequía de 70 años. Y por cierto, la problemática que abordamos aquí, se me olvidó mencionarla, fue en el Clausura 2020, en la Apertura 2019, mientras empezaba el Clausura 2020, mientras se hacía todo lo de la pandemia, la problemática a abordar fue que se canceló el descenso, quitándole oportunidades a muchos canteranos y muchos equipos de segunda división de Liga de Expansión MX que buscaban el ascenso, como los que siempre lo buscaban son los Dorados, la UDG de Guadalajara, pues la Jaiba Brava, y el Fútbol Atlético San Luis terminó siendo comprado y uniéndose a la Liga MX en este momento, también siendo el Mazatlán siendo incorporado a la Liga MX, ya que se le dio de baja al Fútbol Club Morelia. Y así esta fue la problemática a abordar de este tema. Después seguíamos con el Apertura 2021, donde queda campeón el Fútbol Club Atlas contra el Club León en una final muy cardíaca y muy difícil para algunos aficionados del Atlas, donde la ida terminó 2-2, 3-2 a favor de León. La vuelta terminó 2-1 a favor de Atlas, llevándolo a penales, donde termina quedando campeón después de 70 años los rojinegros del Atlas. Vamos con la Clausura 2022, donde los rojinegros del Atlas se coronan bicampeones, siendo en esta instancia solo 2 equipos bicampeones, que en ese entonces eran el Pumas y el Atlas, coronándose ante el Pachuca en la ida ganando 2-0, y en la vuelta el Pachuca se impuso 2-1, pero no le alcanzó para alcanzar el global, y así coronándose bicampeones. Tenemos luego la Apertura 2022, que lo ganan. Bueno, esos fueron uno de los torneos que mencioné para darles a conocer una parte de nuestro fútbol mexicano, y ese es el conocimiento que quiero dejarle a los que vean este video, que pues nuestro fútbol mexicano ha tenido grandes equipos, grandes sorpresas, instituciones que pelean el título muy seguido, como el América, Tigres, Cruz Azul, Toluca, Rayados. Y pues esto es lo que yo quiero dar a conocer más sobre nuestro fútbol mexicano, ya que es un deporte que en nuestro país promueve mucha pasión, mucho interés,
En lo personal es un deporte que a mí me gusta mucho. Yo le voy a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues es un tema que yo vi donde podía usar como problemática el descenso y el ascenso, ya que ahorita no está en nuestro fútbol. Y pues para usarlo como algo que realmente me interese y me guste, como una evidencia del PIA, de la materia de mediación escolar. Y pues en lo personal el fútbol es un deporte muy, a mi parecer, según yo, el más visto en México, ya que es un deporte donde se recurren muchas ciudades, muchos estados de clubes de fútbol, siendo el más apoyado en el país. Y pues teniendo